La historia que están a punto de ver es un ejemplo de resiliencia único que pone a prueba la fortaleza humana por encima del dolor más extremo. A Evelyn Goubert la muerte le arrebató sus 3 hijos. El primero, Nicolás, cuando ella tenía 18 años. El bebé nació de 7 meses y murió al día siguiente de nacer. Luego, en junio de 2012, su pequeña Alejandra de 11 años, por negligencia médica, fue mal diagnosticada en urgencias de la Clínica Chayo de Bogotá con gastritis y no con diabetes, error que le costó la vida en menos de una semana. El dolor de ver morir a su hermanita Alejandra se llevó también a Mateo, de 22 años, a raíz de un cáncer de pulmón. En un abrir y cerrar de ojos, a Evelyn la vida se le descompuso por completo. Se vio prácticamente sola, pues al dolor del fallecimiento de sus 3 hijos se sumaron la muerte de su padre a causa de un infarto, el deceso de su hermana tras batallar con un cáncer de estómago, y como por si fuera poco, el tener que lidiar con un divorcio después de 25 años de matrimonio. Después de tantos golpes, Evelyn tenía que buscar una salida, pues la única que aparecía a primera vista era enloquecerse. Sumida en un dolor desbordado, su única red de apoyo fue Dios. Cuando se postró ante Él y se dejó llevar de su mano, comprendió que la muerte no es un castigo, sino un regreso a la casa del Padre, que sí es posible superar el duelo, cambiando el dolor de la ausencia por la gratitud del recuerdo, porque el amor de Dios está por encima de cualquier dolor. Esta forma de asumir su realidad llevó a Evelyn Goubert a formarse como psicoterapeuta familiar y a crear su propio método Yo Pienso al Revés, a través del cual ha ayudado a miles de personas en Colombia y en el mundo a superar el duelo por la muerte de un ser querido, a superar lo insuperable. A través de este testimonio, ella nos reitera que Jesús está vivo y su ejemplo es prueba indiscutible de ello. Un saludo muy afectuoso a toda nuestra linda audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Este espacio que es una extensión de nuestro libro que lleva el mismo nombre, Soy Jesús, Estoy Vivo, donde hay 100 testimonios de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Yo soy Marcela Aranguren Reaño, periodista, escritora y biógrafa, autora de este libro. Mi invitada de hoy es alguien a quien he venido siguiendo en la pista desde hace mucho tiempo. Es Evelyn Goubert. Evelyn, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Con todo el amor del mundo, Marcela, gracias a ti por tenerme presente. Bueno, mi querida Evelyn, como digo yo, vamos a empezar con el pie derecho y vamos a blindar nuestro espacio con nuestro seguro contra todo riesgo. Entonces te voy a dar el paso primero para que, por favor, a través de esta oración al Espíritu Santo, por favor, arranquemos con el pie derecho. Entonces, empecemos, por favor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, todo para la gloria de Dios. Bien en las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Gracias, querida Evelyn. Bueno, seguramente muchas personas han escuchado el testimonio de Evelyn en varios medios, pero bueno, vamos a tratar de hacer un poquito de pedagogía como hacemos siempre en este espacio y vamos a arrancar por el comienzo. Evelyn, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Tú de dónde eres? Tu apellido nos genera inquietud. Entonces, cuéntanos, ¿dónde naciste, Evelyn? Y un poquito de la familia donde naciste.
Bueno, yo soy una mujer colombiana, colombianísima, soy bogotana, de padre santanderiano y madre cartagenera. Mi familia, por el lado materno, viene de Estados Unidos, mi abuela materna americana, y por el lado de mi padre, mi familia viene de ancestros franceses, mi abuelo francés, y por eso tengo este nombre y este apellido, que como dato curioso, a mí cuando chiquita no me gustaba llamarme así, no cuando chiquita, como más adolescente, decía, pero ¿por qué me tengo que llamar tan raro? Eh, Realmente además porque mi nombre no es Evelyn, sino Evelyn. Entonces, yo decía, si me podría llamar Natalia, Catalina, Carolina, Patricia, qué sé yo. Y hoy en día le doy infinitas gracias a Dios por tener un nombre sonoro y que genere tanta recordación, porque es un nombre que además pues llama la atención, bilingüe, esa Ah, soy bueno. yo. Bueno, Evelyn, colombianísima, tu formación académica, ¿cuál fue? ¿Qué estudiaste? Mira, yo en inicio estudié mercados internacionales, pero nunca ejercí. Yo trabajaba siempre, los últimos 14 años, yo he trabajado en miles de sectores económicos, empresas nacionales, internacionales, he estado por muchas partes en el tema de ventas y los últimos años en el sector financiero. Okay. Y siempre como directora comercial, mi pasión siempre fue la gente, siempre quise estudiar psicología y nunca lo había hecho. Hasta que sucede mi historia y entonces decido yo pues dedicarme a atender y a servir a los demás, acompañar a los demás en sus procesos de duelo. Y para eso me especializo en una universidad en Estados Unidos que se llama Doxa International University, que es una universidad con enfoque en teología, donde me formé como psicoterapeuta familiar. Y entonces ahí complemento mi carrera con mi historia y con mi pasión, que es servir. Ok, bueno, más adelantico vamos a hablar de ese tema de la psicoterapia familiar en la que te especializaste. Pero cuéntanos antes de eso, ¿cómo fue esa infancia, la formación que te dieron tus padres? Porque eso te va a servir muchísimo más adelante, Evelyn. Claro, esa es la base. Eh, Mi mamá era una mujer muy creyente, o sea, muy creyente, apartémonos del tema religiosidad, ¿de acuerdo? Aunque sí íbamos a misa todos los domingos, pero yo sobre todo veía a mi mamá con una gran confianza en Dios que me impartió desde siempre. De hecho, mi mamá siempre mi mamá era cartagenera, era artista, era violinista, pianista, poetisa, una persona interesantísima, y siempre decía, cuando yo me muera, bailen y disfruten alrededor de una hoguera porque significa que yo regresé a casa. Entonces, desde yo muy pequeña, mi mamá me inculcó ese tema, no sé si consciente o inconscientemente, no sé si en chiste o en verdad, pero para mí fue súper importante y fue el máster que mi mamá me dejó de ver la muerte como un regreso a casa. Entonces, siempre, yo me acuerdo que ayer, antes de ayer, estaba recordando yo esa infancia, cómo había sido mi infancia con Dios, y yo me acuerdo que muy chiquita, en la iglesia nos daban un cancionero, y yo te diera un librito rojo, me acuerdo chiquito, pero estaban todas las canciones que se cantaban en la iglesia. Yo no era del coro, nada, pero yo pasaba tardes enteras cantando las canciones con mi cancionero. O sea, me fascinaba, amaba mi cancionero y todo el tiempo alababa a Dios cantando y cantando y cantando canciones para él sin tener pues esa conciencia de lo que estaba haciendo, pero era como que Dios siempre me ha tenido de su mano mucho antes de que yo lo buscara o lo necesitara inclusive. Bueno, perfecto. Bueno, entiendo que tu familia era más bien un núcleo familiar pequeño. Mi familia primaria, Sí. sí, pues mamá, papá, éramos tres hermanos. Mi hermano, yo la menor de los tres, hermano mayor, luego mi hermana y luego yo después de 7 años. Ok, Y dime, entiendo que tu señora madre también regresa a casa cuando tú eres muy joven. adolescente. Sí, mi mamá murió cuando yo tenía 24 años, yo creo, 24 años.
Ok. Muere mi mamá también sorpresivamente, se intoxica con una lata de arvejas. Su sistema inmune era muy deficiente por una enfermedad crónica que ella traía de los riñones y pues no soporta una salmonela que entra con esta infección y muere 8 días después de ser ingresada al hospital, a los 56 años, o sea, muy joven. Muy joven. Uh-huh. Bueno, Evelyn, para poner en contexto a nuestra audiencia, yo quiero que nos resumas aquí tu testimonio a partir de tu juventud y a partir de la llegada de tu primer hijito, Nicolás. Bueno, te lo voy a resumir. Yo me casé muy joven, a los 18 años, me caso porque estoy en embarazo, y este primer bebé nace 7mesino, y estamos hablando del año 1986, donde tal vez la tecnología pues no había avanzado y la ciencia como está hoy, y Nicolás pues no sobrevive, nace y muere, nace y al día siguiente muere. Ese fue mi primer acercamiento muy fuerte con la muerte. Y fue muy, muy duro porque pues no sabía cómo manejarla, una muy pobre gestión emocional, bueno, y fue muy caótico para mí que Nicolás muriera. Luego tengo otro hijo a los 4 años, nace Mateo, un embarazo perfecto, un muchachote así gordote divino, y arranca pues otra etapa de la vida, llena de felicidad, llena de emoción de tener a mi hijo Mateo. Y después, 11 años después de Mateo, llega mi hija Alejandra. Yo, entre Mateo y Alejandra, tuve como 4 embarazos extrauterinos, y los médicos me decían, usted ya no va a poder quedar en embarazo, olvídese de tener otro hijo. Y 11 años después, en el marco del terremoto de Armenia, un año después del terremoto de Armenia, que yo vivía en ese momento en Armenia, quedó en embarazo, para mí como un milagro, los médicos no lo podían creer, y nace mi chiquita Alejandra. Entonces, pues tuve mis 3 hijos absolutamente feliz, dichosa. Cuando Mateo tenía 2 años, muere mi madre, y luego en el año 2012 muere mi hija Alejandra por un mal diagnóstico médico. La llevamos a la clínica, hay un error en el diagnóstico, volvemos otra vez lo mismo. Finalmente, 3 días después de haber ingresado a cuidados intensivos, mi chiquita de 11 años fallece. Y pues la vi la vida de cuadritos, absolutamente. 1 año y medio después de la muerte de mi hija Alejandra, mi hijo Mateo, que en este momento tenía 23 años, se empieza a sentir mal, lo llevamos a la clínica y le descubren una metástasis en los 2 pulmones. Significa que tenía un cáncer súper agresivo. Y un mes antes de morir mi hijo Mateo, a consecuencia de este cáncer, voy a buscar a mi papá a su casa y lo encuentro fallecido por un infarto. Entonces, pues toda la vida me dio vuelta en cuestión de muy corto tiempo. Todo estaba patas arriba. A los 2 años de morir mi hijo y de morir mi papá, con una diferencia de un mes entre ellos, mi hermana, que era pues mi soporte acá, mi compinche, mi amiga, muere también de un cáncer de estómago. Entonces pues quedo como mirando sombras a mi alrededor. Yo me había separado antes de la muerte de mi hija Alejandra, había terminado mi matrimonio después de 25 años, y tengo que buscar una salida. Porque la única que veía era enloquecerme, era chiflarme, enloquecerme. Además de veía, me sentía muy sola. Y Perdóname, todo eso hace... Te iba a preguntar eso, o sea, porque en medio, digamos, de tantos regresos a casa de tus seres amados, para no llamarlo pérdidas, pero ¿quién era tu red de apoyo en ese momento? ¿O era una red de apoyo más como intangible, de pronto más bien como que venía de arriba esa red de apoyo? Sí, mi única red de apoyo y la única que permití fue Dios. Fue la única red de apoyo que permití porque empecé a mirar y me empezaron a dar muchas opciones de apoyo de grupos de duelo.
y la verdad no me gustaron, porque lo que veía en los grupos de apoyo era una victimización, una revictimización permanente de cuenta la historia, cuenta la historia, cuenta la historia, cuenta la historia. ¿Y qué hacemos con la historia? Sí, ya sabemos todos que tenemos esta historia, es importante apoyarnos, salir a contarlo, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, claro, cuando vi, no me sentí cómoda y dije, no quiero esto, yo voy a buscar mi propia salida y Dios es el que me la va a dar, porque desde la psicología tampoco encontraba muchos apoyos, empezaba que las etapas del duelo, y yo miraba eso y yo decía, no, ni siquiera he empezado, ¿cómo así? ¿Cuáles etapas? No entiendo nada, no me veo en ninguna de ellas. O sea, entré en una resistencia absoluta y decidí solamente buscar a Dios y en su palabra encontrar ese apoyo, y fue mi red de apoyo. ¿Y cómo fue ese encontrar a Dios? ¿En qué momento, o sea, a partir, digamos, como para hacernos una idea de ponernos en contexto en el tiempo cronológicamente, a partir, digamos, del el fallecimiento de Mateo y de tu hermana, ¿cuánto tiempo después pasa para que tú como que dices, bueno, ya, ahora sí, de aquí es un borrón y cuenta nueva? Yo no creo que sea un hito que sea así, que se marque como tal. Yo creo que Dios me venía preparando mucho tiempo atrás. Y lo que hice yo fue hacer conciencia de esto, sino más bien un proceso. Cuando encontré a mi papá fallecido en su apartamento, en ese momento yo me arrodillé y dije, Dios, me confundiste, yo no soy esto, yo no tengo tanta fuerza, yo no quiero esto, llévame contigo, o sea, yo quiero morirme. Yo no tengo mi hija, mi hijo se va a morir, mi papá se acaba de morir, o sea, yo no tengo nada que hacer en esta vida. Te pido, por favor, que me lleves. Y yo no voy a hacer nada contra mi vida porque precisamente creo en ti. Pero te pido que me liberes de esta vida, de esta carga, y ya me lleves contigo. Y abrí una Biblia, ahí con mi papá, ahí en su cama fallecido, y cogí una Biblia que había por ahí y dije, háblame por favor claro, sin puntos ni comas, sin idioma, de hecho que yo no entienda en mi español clásico, vulgar, callejero, pero yo necesito entender algo. Y lo que abrí ahí buscando fue Josué 1:9, que me decía, mira que te pido que te esfuerces, seas valiente, no temas, ni te rindas, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y yo lo vi, wow, porque las primeras eran, mira que te pido que te esfuerces y ser valientes, o sea, que me esfuerce, o sea, porque sabía lo que me costaba vivir, que fuera valiente, porque sabía el esfuerzo que me hacía salir adelante, porque esto dolía demasiado, que no me rindiera, o sea, ya no me pidas más que te mate o que te vengas conmigo o que te mueras, no te rindas, vamos, que te necesito todavía un poco allá. Y no tengas miedo, porque pues la vida con estas circunstancias alrededor da mucho miedo. Decía, porque yo voy a estar contigo. Y hoy que veo, por esto digo que no puedo verlo como un hito, sino hoy que miro hacia atrás y digo, Dios, esa promesa nunca me la ha fallado. Todos los días lo veo actuando en mi vida. Entonces ahí pues arranca, digo yo, ya me rindo a ti y que sea lo que tú quieras. Y empiezo a hacer una serie de estudios bíblicos, a leer su palabra, a entender un poco más qué dice Dios de la muerte, qué dice Dios de la adversidad, qué dice Dios de los problemas, qué dice Dios del sufrimiento, qué dice Dios del dolor. Y esa fue mi mástil. Yo a Dios le digo, agárrate del mástil, porque un mástil es el que voltea el barco y lo pone en posición inicial después de un hundimiento. Bueno, querida Evelyn, yo quiero que tú de alguna manera le mandes un mensaje a las personas que van a escuchar este testimonio de la importancia de postrarnos ante Dios. ¿Qué es postrarnos? Voy a hacer aquí un paréntesis. Postrarnos es entregarle todo a Dios, dejar todo en manos de Dios y decir, ya no, humanamente ya no puedo más. Haz divinamente lo que tú quieres y puedes hacer. Entonces, por favor, mándale un mensaje a la gente de la importancia de postrarnos ante Dios y dejar todo en manos de Él. Sí, yo diría que antes de postrarnos tenemos que conocerlo. Te pongo un ejemplo que me encanta poner. Si yo voy con mi esposo y voy a sacar mucho dinero del banco y la meto en mi cartera y en ese momento tengo que entrar al baño y no quiero llevar mi cartera,
con toda confianza le puedo decir a mi esposo, cuídala. Ojo, así que leer 2000 recomendaciones, pero mira, te entrego la cartera, cuidado, adentro está llena de plata, la acabamos de retirar del banco, es todo lo que hay, no te la vas a dejar robar, cógela duro, lo que sea, pero se la dejo, se la entrego y voy tranquila al baño. Pero si pasa lo mismo y voy y saco plata del banco y la meto toda en mi cartera y no tengo a quién entregársela cuando deba dejarla porque no la quiero llevar, no es suficiente ver a un vecino que como que vive en el tercer piso de al lado, yo esta cara la he visto, no llamaría a ese vecino a decirle, señor, que acabo de sacar muchísimo dinero y está aquí en mi cartera, me la tiene mientras voy al baño. No lo podría hacer. ¿Cuál es la diferencia si la situación es la misma? La diferencia es que a mi esposo lo conozco y porque lo conozco le confío mi tesoro. ¿De acuerdo? Entonces, para poder postrarme ante Dios, necesito conocerlo, porque si no lo conozco, no me queda fácil confiarle mi vida entera, mi sufrimiento, mi dolor. No lo puedo soltar porque no lo conozco. Entonces, creo que eso les diría. Y lo digo porque yo hago terapia, yo hago consulta personalizada en apoyo en duelo. Y donde más encuentro resistencia es acá. Siempre hay una pelea en Dios, siempre hay un en contra de Dios, es que Dios me lo quitó, es que Dios no existe, es que Dios porque permite las cosas malas, es porque a la gente buena le pasan estas cosas. Es una cantidad de preguntas que no van a tener respuesta, que son absurdas desde el punto de vista de si no conoces a Dios, pues te vas a quedar preguntando una cantidad de cosas que no vas a entender. Entonces tengo que entrar. ¿Y qué pasa en el dolor? Que la gente se ha hecho un Dios imaginario o un Dios adaptado a mi realidad, es un Dios personal que no es suficiente que me sostenga en una tormenta. Entonces ahí tengo que entrar a conocerlo bien. ¿Y cómo fue en tu caso, Evelyn? Porque nos cuentas que cuando llegaste y encontraste a tu Señor Padre, pues infartado, entiendo, y tú te postras ante Dios, después viene el episodio de tu hijito Mateo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, porque como tú misma dices, uno pelea con Dios, uno le echa la culpa a Dios hasta que ya entiende y dice, no, pero es que la culpa no es de Él. Entonces, ¿cómo fue en tu caso personal ese proceso hasta conocerlo y dejarte llevar de la mano de Él? Pues como tú lo dices, la palabra lo define muy bien, es un proceso. Ya cuando muere mi hijo Mateo, ya había muchas despedidas detrás de mí, ya había despedido a mi papá, ya había despedido a mi hija Alejandra, había despedido a mi mamá, ya había despedido a mi hijo Nicolás, o sea, ya tenía mucha información que hay que capitalizar. ¿Qué entendía yo? Que la vida y la muerte no son mías, le pertenecen a Dios. O sea, yo no soy la dueña de la vida, yo soy un instrumento para dar vida de mis hijos, pero yo no soy la dueña de sus vidas. Y lo mismo, no soy la dueña de sus vidas como para decir cuándo se acaba o cuándo no. Entonces ya entendía que hay un ser superior, Dios, que viene, o sea, que nos da la vida y la pide cuando la requiere. Entonces, cuando muere mi hijo Mateo, yo ya tenía avanzado ese proceso, ya es mucho más fácil soltar porque ya venía conociendo a Dios en un proceso. Creo que me gusta mucho esto porque a veces pensamos que la fe es, Dios, te entrego todo y ya. Y resulta que la fe se logra de a pedacitos. La fe no es algo por lo que yo trabaje, la fe no es algo que yo compre en el supermercado, la fe no es un libro que yo vea. La fe es un acto de confianza que yo le entrego a Dios. Y empiezo por cosas pequeñas. Cuando yo doy un pasito, Dios me dota de otro poco. Cuando yo doy más, Dios me sigue dotando. Entonces la fe es algo que yo obtengo, que Dios mismo me da. Y eso, pues, tengo que empezarlo de a pasito y por eso es el proceso que es tan importante. Ok, quiero que nos cuentes algo que te he escuchado en otras entrevistas y es un día que fue definitivo para ti. Entiendo que fue como un domingo que estuviste todo el día llorando. Cuéntanos un poquito qué pasó ese domingo. Sí, fue un día que yo amanecí llorando desde temprano y cuando me di cuenta era ya tarde y yo no había hecho otra cosa que llorar. Me di cuenta que no había almorzado, que no
me había parado en la cama, que no había casi ni consumido líquido ni nada. Y fui consciente de que lo único que había hecho era haberme sumergido en una tristeza profunda, profunda. Pero después caí en cuenta qué día era y dije, hoy es domingo. Dije, y el teléfono ni siquiera ha sonado. O sea, eso me llamó la atención, que yo había estado sola todo el tiempo y el teléfono nunca había sonado. Entonces pregunté, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Estoy realmente sola? ¿Dónde está? Y mi voz interior me contestó a mí misma, no, Evelyn, es que la gente está viviendo. La única que se está muriendo aquí eres tú. La gente está viviendo. Y eso me despertó a mí inmediatamente. Dije, wow, de verdad, vivir o morir depende de mí. Yo puedo vivir mientras muero, mientras llega mi momento de morir, o puedo estarme muriendo mientras estoy viviendo. ¿Qué quiero hacer? Y la decisión fue no, voy a conectar con la vida y voy a vivir con la esperanza de que, y la certeza de que voy a morir algún día. Ok. Cuéntanos la importancia del perdón y de la reconciliación. Yo creo que venimos a este mundo con muchos propósitos personales, pero un propósito universal, que todos los seres humanos compartimos un propósito divino que se basa en 3 actos, que son amar, que ya eso es súper complejo, y va en 2 vías, amar y permitirme ser amada. O sea, toda instrucción de Dios va en 2 vías. El otro es servir, igual en 2 vías, servir y permitirme con la humildad de ser servida. Y el tercero es perdonar y ser perdonado. Y para mí el perdón, primero no obliga a una relación. O sea, tú si perdonas a tu verdugo y ponle que es un pederasta, no te obliga a tener una relación con él. El perdón es más para mí de poderme descargar y dejar de estar pensando en esa ofensa y en esa agresión, porque eso me va a hacer más daño a mí. Entonces, para mí el perdón es valiosísimo. Y perdonar a las personas que han fallecido, porque en la metodología, tengo una metodología propia que se llama Yo Pienso al Revés, y en esta metodología tengo sustentado el tema de la decepción en medio de un duelo. Porque cuando muere alguien que amas, empiezas a conocer cosas ocultas de su vida, cosas que mientras estaba vivo no sabías. Y muchas de esas te pueden llegar a decepcionar. Entonces, es bien importante también perdonar al que ya no está. Ok, y perdonarse a sí mismo, ¿no? No, es que todo va en doble vía y en tercera vía. O sea, ninguna instrucción de Dios, por eso Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Okay. O sea, todo lo que hagas hacia afuera debe venir hacia ti en la misma proporción. El cómo es igualitario, no es arriba ni es abajo, es igual. Cuéntanos ahora sí del método Yo Pienso al Revés, porque digamos después de ese domingo que tú te diste cuenta que estabas solita y que el resto de la gente estaba viviendo su vida, tú dices, bueno, ya esto es como un campanazo y esto te lleva a crear este método de pensar al revés y de superar lo insuperable. ¿Cómo fue ese proceso de crear todo ese método? Porque eso también fue un proceso para formarse, para reinventarse profesionalmente. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Después de que ya muere Mateo, yo me voy a trabajar en una fundación de niños con cáncer. Eso es algo que generalmente en el duelo pasa, como que uno empieza a reubicar el propósito y piensa que tiene que salir a servir y a hacer cosas gigantes. Y yo llegué a una fundación de niños con cáncer y duré 8 meses. Dije, no, por aquí no es. Esto de verdad, no es por acá. Pero eso me llevó a decir, pero yo sí quiero contar mi experiencia, no por mi experiencia, no por contar mi historia, es porque ya tenía un proceso y estaba tan bien y la gente me veía llena de vida, llena de esperanza, feliz, sonriente, viviendo, que me preguntaban, pero ¿tú qué hiciste? Entonces yo salí primero a contar una conferencia que se llama Superando lo Insuperable, y era al principio mi historia, y lo que quería dejarle a las personas era
Si yo pude, tú puedes. ¿Sí? Pues yo no soy un ser extraordinario, no soy tan colombiana, tan normal como tú. Si yo pude, tú puedes. Era la intención. Dentro de esas cosas, como que, ¿qué fue lo que hice para lograr estar como estoy, para haber recuperado el bienestar que tengo? Entonces empecé a pensar bien qué había hecho de manera innata, porque nada de esto fue programado, voy a hacer tal, sino qué había hecho. Entonces empecé a sacar una lista de las cosas que había hecho y, y al final decía, la premisa era y pensar al revés. Entonces todo el mundo empezó a preguntar, pero ¿cómo así? Esto suena muy bien, pero ¿qué es pensar al revés? Y todo eso lo empecé a poner en un orden hasta quedó en un método. Que a mí me parece valiosísimo porque así como a mí me tocó aprender a golpes y a errores y contra error, hoy ya te puedo decir, mira, este es un método que si lo sigues vas a lograr el bienestar. ¿Por qué? Porque fue lo que yo hice, porque yo ya lo viví, te doy fe y además porque lleva 8 años de manera nacional e internacional poniéndose al servicio de personas en duelo. O sea, te puedo asegurar que funciona muy bien. Y eso fue pensar al revés, entonces coger todo esto que había hecho y poner sobre unas premisas que se desarrollan de manera muy fácil y muy práctica de la vida diaria. Okay. Dentro de pensar al revés, ¿qué te puedo decir? Digamos que la base de pensar al revés, más allá de cómo hacerlo, que es el método, pero hay unas fuentes que es, por ejemplo, la muerte no es una tragedia, la muerte es un premio, la muerte es la etapa más importante de la vida. Quitémonos de verla como la peor tragedia de la vida. Lo otro es que tú lo mencionaste, yo jamás hablo de la pérdida de mis hijos. ¿Cómo voy a perder a mis hijos? Yo no pierdo a mis hijos y nunca hablaré de ellos como una pérdida si son mi ganancia más grande. Lo que sí se pierde es el futuro, el no verlos crecer, el no verlos graduarse, el no verlos casarse, el no verlos tener hijos. O sea, pero el futuro pues nunca se vio, no existe. Entonces realmente no he perdido nada. Entonces me centro en las ganancias. Lo que sí tuve, sea con Nicolás, que estuvo 7 meses en mi vientre y un día de nacido, lo que tuve y lo que puedo dar de ganancia de Nicolás es enorme. ¿Sí? Y ver quedarme en la ganancia y no en la pérdida. Estas son algunas de las cosas que son base para pensar al revés. Ok, bueno, quiero que nos cuentes algo que también escuché de ti y es algo que Dios te transmitió en un sueño. Tú tal vez pediste en algún momento que querías ver cómo estaban tus hijitos. Entonces, cuéntanos, Evelyn, ¿qué te mostró Dios en ese sueño? Ese día dejé de llorar, ese día dije, no más llanto, aquí todo es gozo y alegría porque aquí ya no puede haber más llanto ni tristeza. Y fue porque le pedí a Dios que me dejara ver a mis hijos, que me abriera una ventanita del cielo y que me dejara ver a mis hijos. Y esa noche en sueños se cumplió esta petición tan inmensa para Dios y vi a mi hija Alejandra muy mal, muy demacrada, con la pierna derecha amputada y en unas muletas. Y yo pues esperaba verla como los pintan los mitos, un angelito, vestida blanco, radiante, con alas. Y dije, esto no me suena. Entonces le pregunté a Dios como, ¿esto qué es? Y me dijo, la enfermedad que estaba cursando Alejandra, que era una diabetes tipo 1, iba a ser caótica para ella y obviamente para todos ustedes. Y yo lo único que hice fue protegerla. Acá la tengo. Acá está protegida. Entonces, yo como que en dos milésimas de segundos lo entendí. Entonces le pregunté, ¿y Mateo? Y me mostró a mi hijo Mateo detrás de unos barrotes en una cárcel. Mi hijo Mateo tenía un corazón enorme, un corazón puro, dadivoso, un corazón increíble. Pero tenía una ambición por la plata que se iba a perder. Y yo no iba a permitir que un corazón mío se perdiera en el dinero. Acá lo tengo, guardado y protegido. Cuando me levanto a la mañana siguiente, pues, ¿qué puede salir de mi boca? Más que un gracias, Señor, gracias. Es todo lo que le podía decir. Entonces ahí entendí que el término de justicia, desde nosotros, desde el humano, pues es demasiado limitado, porque vemos
justo lo que a mí me gusta y me parece bien, y injusto lo que no me gusta y no me parece bien. Pero al ver la justicia de Dios, pues esa de verdad es la justicia. Así que todo lo que a mí me parecía injusto, ahora lo veía con los ojos de la justicia de Dios. Y lo único que podía decir era gracias por el bien de mis hijos, por el bien mío, por el bien de todos los que nos rodean. Lo que puedo decir es gracias. Y es algo que digo, mira, puede que no tengamos muchas respuestas a 1000 cosas que querramos saber, pero lo que sí te aseguro es que cuando lleguemos a la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos, lo vamos a entender todo. Y la palabra que saldrá de nuestra boca será gracias, Señor. Definitivamente, mira, hay un dicho que suena muy trillado, pero es muy sabio, y es: no hay mal que por bien no venga. A veces nuestros ojos solamente ven lo que humanamente pueden ver, pero no vemos más allá. Las cosas que vemos como malas, a veces con el tiempo Dios nos muestra que era lo mejor, que era lo más sabio, y como dices tú, nos están protegiendo de muchas cosas peores. Entonces, sí, Dios me lo mostró después en un estudio de la Biblia en el libro de Job. Y bueno, en una conversación propia con Dios, Dios me decía, yo te puse en esa plataforma, o sea, aquí ayudando a las personas a superar sus dolores, porque yo necesito que entiendan que el amor de Dios siempre está por encima de cualquier dolor, por grande que sea. Y pues lo podemos ver en la cruz. El dolor de Jesús fue gigante, gigante, tanto así que en el último momento quiso desistir, se quiso correr. Dice Dios, si puedes quitar de mí este Padre, si puedes quitar de mí esta carga, pero que se haga tu voluntad. Y se hizo su voluntad, y su voluntad era que Jesús muriera en semejantes circunstancias tan dolorosas. Y era porque su amor estaba por encima de su propio dolor de ver a su hijo sufrir, o el propio dolor de su hijo, que después iba a ser redimido. Pero el amor de Dios, y eso, mira, si logramos en duelo entender eso, nos cambia la vida. El amor de Dios está muy por encima de nuestro dolor. Todo es por amor. Así es, y con la esperanza de que la resurrección de Jesús es para nosotros el mayor ejemplo de esperanza. Tú, a lo largo de estos 8 años que has tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas en Colombia y fuera de Colombia a través de tu método, cuéntanos cuál es la diferencia de transitar un duelo y una dificultad, porque de pronto aquí, digamos, el duelo no solamente es la de que un ser querido fallezca. Duelo es la pérdida de algo. Eso siempre va a generar un duelo. Hasta un robo es un duelo, un divorcio es un duelo. Muchas cosas que uno pierde son un duelo. Obviamente los duelos son más grandes, es el fallecimiento de un ser querido, ¿sí? Pero ¿cómo es transitar un duelo con Dios y un duelo sin Dios? Tú ya desde tu óptica de terapeuta, Evelyn. Pues mira, primero te cuento cómo defino yo el duelo desde la metodología. Yo pienso al revés. Y para mí el duelo, desde yo pienso al revés, es el proceso de adaptación a una vida nueva. Eso para mí es el duelo. Porque la vida que tenías se acabó. Bien sea porque estás de verdad en crisis, porque te robaron algo, pues ya vas a vivir sin eso. Si es por la muerte de un ser querido, pues esa vida que tenías en ese marco de esa relación, de ese vínculo, pues ya tampoco va a estar. Entonces, va a arrancar una vida nueva, completamente nueva, ya donde tú eres una persona nueva, donde todas las cosas que van a venir son nuevas, y el proceso entre esta vida y esta, pues es lo que yo llamo el duelo. Y transitarlo con Dios o sin Dios hace toda la diferencia. Si tú transitas este duelo con Dios, sin Dios, te vas a demorar cantidad de tiempo enfrascada en las preguntas de ¿y por qué a mí? ¿Y por qué así? ¿Y para qué? Y una cantidad de respuestas que nunca vas a tener. Entonces te vas a quedar ahí lenta. Mientras que con Dios viene algo que se llama yo le llamo resignación por fe. Es como que esto es lo que hay,
no lo entiendo, no me gusta, no me agrada, me duele, lo lloro, claro que sí, pero me resigno por fe a entender que Dios así lo permitió, por lo tanto, es lo mejor que podía haber pasado, o sea, que son cosas que yo no voy a entender, pero confío en que Dios sí las sabe y sí las entiende, y que a Dios nada se le sale de control, ni para las personas que se han ido, ni conmigo, que Dios está en mi control, por lo tanto, yo voy a estar bien. Ok, sí, aquí, digamos, de alguna manera quiero hacerle ver a la audiencia que a Dios no hay que entenderlo, hay que creerle. Así es. Y hay que ser obedientes, definitivamente, y aceptar por amor lo que Él nos envíe, por más duro que nos parezca, así debe ser. Es que somos tan pequeñitos, somos tan chiquiticos, somos tan insignificantes en esta inmensidad que entender a Dios sería imposible. O sea, acá en este plano ni me desgasto. Es como yo en clase de matemáticas, ni me desgasto, porque no lo entendería. Entonces, sí, de acuerdo. También te he escuchado algo que me parece muy sabio, muy bonito, y me identifiqué tanto contigo y ahorita te voy a contar por qué. El tema de que el duelo dura, ¿cuánto me quiero sentir yo víctima? Cuéntanos un poquito de esa frase que me pareció tan sabia. Sí, porque siempre me preguntan cuánto dura un duelo. Yo digo lo que tú duras de víctima y a nadie le gusta, la gente se pone furiosa muchas veces. Pero yo lo entendí cuando encontré a mi papá sin vida. Mi hijo estaba en cuidados paliativos, de hecho murió un mes después. Yo no tenía el espacio, no tenía el tiempo, no tenía la cabeza para sentarme a hacer como se entiende hacer un duelo. O sea, sentarme a llorar. Y me despedí de mi papá perfectamente, dándole las gracias, amándolo, hablando con él, poniéndome en paz con él, pero en un día. Y dije, yo no me puedo sentar aquí, es que mi papá se fue, es que ahora no está mi mamá, es que ahora tampoco está mi papá, y entonces y me di cuenta, y de ahí salió esa respuesta. Ahí me di cuenta que lo que tú dures diciendo pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, que es la victimización, ahí es el tiempo que vas a durar. El día que salgas y decir, no, pobrecito, esto es la vida que pasa, estas son las cosas que pasan, y eso no significa que no llore, que no me duela, que no lo sienta en el alma. Claro que sí, duele mucho. Pensar al revés no es no llorarlo y hacer de cuenta que no pasó. No, es aceptarlo y vivirlo. Pero el no victimizarme hace que todo el proceso se agilice mucho más. Okay. Bueno, aquí les quiero contar una experiencia personal. No es la idea, porque la idea del canal no es ser yo la protagonista, sino mis invitados, pero porque la quiero compartir hoy. Y creo que es la primera vez que hago esto, porque tú siempre has sido un referente para mí, Evelyn. Gracias. Siempre, o sea, cuando yo escuché tu historia, yo decía, Dios mío, o sea, si yo estuviera en esos zapatos me hubiera chiflado, me hubiera enloquecido, pero con el tiempo aprendí a entenderte, y cuando llegó la muerte a mi familia, te entendí aún más. Y creo que has sido la única persona con la que me he identificado en interpretar la muerte. Rápidamente les cuento, en el año 2019 falleció mi papá. Estaba diagnosticado con Parkinson, terminó con un Alzheimer y muy deteriorado. Estando en la clínica, los médicos nos dijeron ya no hay nada que hacer, simplemente pues es cuestión de horas, de minutos, se pueden despedir de su familiar. Mis hijos en ese momento pequeños, mi hijo era adolescente, mi hija más pequeña, y fue un momento muy difícil, ¿sí? Pero yo no me podía quebrar porque era una mamá y tenía que ser fuerte, sin hacerme tampoco de hierro y sintiendo, ¿sí? Pero sin dejarme llevar del desespero. Entonces, cuando nos dicen eso, obviamente para mis hijos fue muy difícil, especialmente para mi hijo. Y yo le dije, mira, mi amor, hay dos opciones en la vida. Una es morirnos con el abuelito. Rasgarnos las vestiduras y nos dicen que el abuelito se murió, porque en cualquier momento nos pueden llamar de la clínica y decirnos el abuelito falleció.
Entonces nos podemos agarrar contra las paredes a golpes, rasgarnos las vestiduras y quebrarnos. Esa es una opción. La otra es, si eso pasa, si nos llaman, nos vamos a arrodillar y le vamos a dar gracias a Dios por ese ser tan lindo que nos dio. Y lo vamos a aceptar desde el amor, porque de pronto nadie nos preparó para la muerte. Y a veces la muerte no es un castigo, puede ser un premio, puede ser una solución. Y vamos a aceptarla con amor. Tal vez hoy Dios quiere que nosotros vivamos esto para que más adelante le ayudemos a otras personas a ver la muerte desde otra óptica distinta. Y así tal cual te lo describo, así pasó. A los 2 días nos llamaron de la clínica, acabamos de llegar de la clínica y nos llamaron a los 15 minutos para decirnos que mi papá acababa de fallecer. Y así igualito decimos, nos arrodillamos, nos postramos, le dimos gracias a Dios en paz, con amor, tuvimos tiempo de despedirnos de mi papá, de decirle que descansara tranquilo y que siempre iba a vivir en nuestro corazón. Entonces, por supuesto, hoy lo recordamos con nostalgia, pero con amor, o sea, no es un castigo, no, y fue un duelo muy sereno, muy tranquilo desde el primer día. Y por eso te digo que tú has sido, digamos, una de las personas, tal vez la única persona con la que me he identificado en esa forma de llevar ese duelo en paz y con amor. Entonces, gracias. Gracias a ti por contarnos, gracias a ti por compartir esta experiencia tan linda. Bueno, Evelyn, quiero que le mandes un mensaje de pronto a las mamitas que llevan un bebé en su vientre y de pronto están pensando en tomar una decisión de interrumpir su embarazo. Tú tuviste físicamente 3 hijitos, ¿sí? Y peleaste contra viento y marea para que sus vidas, sus cuerpos siguieran viviendo. Ahora los tienes a través de su alma. Mándale, por favor, Evelyn, un mensaje de pronto a esas mamitas que tal vez están confundidas y de pronto están llegando a pensar, piensan en tomar una decisión sobre interrumpir su embarazo. Pues primero es un respeto absoluto, porque detrás de todo esto hay un miedo increíble, hay un miedo absurdo de lo que pueda estar pasando y pues no somos nosotros los jueces de nada. Pero lo que yo entendí es que nosotros no somos los dueños de esa vida le pertenece a Dios, porque Dios es el creador. Y lo digo, más allá de esta parte religiosa, de esta parte espiritual, miremoslo desde la ciencia. ¿Cómo de verdad hacer un hijo? Estas conexiones neuronales, emocionales, cada órgano, cada músculo, cada arteria, cada vena, o sea, de verdad es ver la grandeza de un cuerpo humano, es donde nos hace ver a nosotros tan pequeños y decir, esto de verdad yo no lo he creado, no podría crear ni una uña de un ser humano. Somos solamente instrumentos de Dios para poderle abrir la puerta a ese ser que llega a este mundo. Dios es el único que decide quién nace, cuándo nace y en qué momento parte y en qué momento se va. Y a veces las decisiones que Dios toma por nosotros nos hacen renunciar a muchas cosas y son muy miedosas. Cuando Dios permitió que mis hijos regresaran a casa, yo pensé que no iba a ser posible vivir sin ellos, pero Dios lo tenía en control y aquí estoy, viviendo a plenitud. Entonces, tal vez eso es lo mismo que necesitan, esa fuerza para saber que Dios está en control, que Dios las va a proteger, las va a cuidar a ustedes, a sus bebés, a la familia, y que si me entrego a Él, el amor de Dios está por encima de ese miedo y de ese dolor. Pero quiero ser muy respetuosa y no verme desde una plataforma
de juez, porque detrás de cada historia hay 1000 historias detrás que hacen que nos sintamos como nos juntamos. Así es. Bueno, ya estamos terminando y como el objetivo de este espacio siempre es hacer una pedagogía y enseñarle a la gente que Jesús está vivo, que Jesús no es un símbolo y en tu vida ha estado presente. Desde tu experiencia, cuéntale a la gente por qué Jesús en realidad está vivo. Pues esa es la base de los creyentes, de los cristocéntricos. O sea, sin esto la vida no tendría sentido, porque fue lo que vino a demostrarnos Jesús. Jesús vino a este mundo a mostrarnos que Él iba a vencer la muerte. Eso fue lo que hizo. Murió, lo mataron, lo matamos de una forma despiadada, y al tercer día se presentó y dijo, aquí estoy. Vencí la muerte. Esto era el único propósito que traía, era vencer la muerte, y resucitó. Y si creo en esto fervientemente, pues es donde todo tiene sentido, porque hoy le doy gracias a Dios de que haya vencido la muerte. Gracias a que Él vino y murió y venció la muerte, yo puedo conectar con la vida eterna. Mis hijos conectaron con la vida eterna, mis padres conectaron con la vida eterna, porque todos éramos creyentes de Jesús. Entonces, pues es lo que le da sentido a mi vida. Y sentirlo más palpable, ¿para dónde? O sea, cuando yo digo que ver a Dios en medio del dolor es muy difícil, es casi imposible, porque el dolor te tiene tan cegado que no lo logras ver. En el futuro, pues no lo ves, porque el futuro no ha pasado, entonces no lo ves. La manera más certera de poder ver a Jesús en tu vida es de aquí para atrás. Haz una lista y empieza a ver los milagros que has tenido en tu vida, de los que te acuerdas. Vas a ver que todos tenemos, cuando veo todo lo que ha habido en mi vida, que el dolor no me lo deja ver. Quitémonos un poquito esa máscara del dolor y miremos hacia atrás. Cuando Dios ha estado conmigo, cuando Jesús me ha mostrado que es un ser vivo y que está presente en mi día a día. Y lo puedo ver en ese día que me salvé de tal cosa, en este momento tan difícil que lo pude soportar. O sea, en miles de ejemplos podemos ver cada uno Jesús en nuestras vidas. Aquí se trata de quitarnos la venda y poder mirar. Tú tienes una frase muy linda que resume todo esto, me parece muy hermosa. Dice: cambiar el dolor de la ausencia por la gratitud del recuerdo. Sí, porque es que cuando tenemos un duelo nos quedamos llorando el futuro y llorando la ausencia, y es que no está, y es que no lo voy a ver, y es que no va a venir, y es que no lo puedo hablar, y es que está, y me quedo llorando una cosa que no es la ausencia, y es el futuro, es toda esa ausencia. ¿Qué tal si me quito de eso que nunca fue, porque fue en futuro lo que yo imaginé y no fue, y me pongo a agradecer lo que sí fue, que es la gratitud del recuerdo? Porque eso, si lo recuerdo, es porque sí fue, porque es real, porque de ahí me puedo pegar. Pero el dolor de la ausencia, pues la ausencia no la tuve, o sea, es el ya no más, el ya no va a estar. Si me quito de ahí, mi vida va a cambiar completamente, porque sí hay muchas cosas que puedo recordar con amor. Bueno, Evelyn, y digamos ya esta última pregunta, en estas épocas de Navidad, en tu caso particular, ¿cómo vives la Navidad? O sea, también para que le transmitas un mensaje esperanzador a todas las personas que van a escuchar este testimonio, y que pues estas épocas remueven el corazón porque nos recuerdan a nuestros seres amados que ya regresaron a casa. Desde tu experiencia, ¿cómo vives y qué mensaje le transmites a las personitas que en esta Navidad van a recordar a sus seres amados que están en otra dimensión? Pues primero es separar lo que es la Navidad de la tradición y la celebración, porque ahí se nos confunde mucho y nos confundimos y empezamos a pensar que Navidad es regalos, el árbol, el pesebre, la comida, la cena especial, lo que sea. Y recordar que la Navidad es que nació, que el nacimiento de Jesús. Esa es la Navidad. ¿Y por qué vale? Porque si Jesús no hubiera venido a este mundo, no hubiera nacido, no tendríamos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna.
y de volver a conectar. Entonces yo vivo la Navidad a plenitud, independientemente de la celebración que haga. Puedo vivir mi Navidad aquí solita y estar en contentamiento porque estoy celebrando en mi corazón el nacimiento de Jesús, pero también lo puedo celebrar con árbol, pesebre, baile, fogata, lo que tenga planeado, pero que el invitado a la fiesta no se quede por fuera, por favor. Eso es lo que les diría, que hagamos la fiesta, pero que no se nos olvide invitar al cumpleañero. Y la vivo mezclando a los presentes con los ausentes. De hecho, en Instagram hice un post de estos días donde les mostraba mi casa en Navidad y arranca con una guirnalda de estrellas a la entrada, donde hay 9 estrellas. Esas 9 estrellas son las que nos recuerdan a mi esposo y a mí, las 9 personas que están en casa y que no están presentes acá en esta Navidad, que son mis 3 hijos, mi hermana, mis 2 papás, los 2 padres de mi esposo y su hermano. Entonces, esas 9 estrellas son las que nos dan la entrada a la Navidad. Y lo mezclo. Hay regalos para los presentes, pero también regalos para los ausentes. Te regalo mi terraquera para vivir, te regalo la felicidad con la que voy a conectar, te regalo la empatía que quiero darle a la gente. Este es el regalo que le doy a los ausentes. Si tengo en mi cena de Navidad un plato principal, al que le gusta a los invitados que tendré o a los presentes, ok, también voy a tener el postre que le gustaba a los ausentes. Si puedo hablar de lo que está pasando, también puedo hablar de los presentes. Puedo dar gratitud por su vida, puedo recordarlos hasta con mucha risa, recordando cómo caminaban o cuáles eran sus gestos o qué hubieran pedido de Navidad, y puedo hacer una Navidad muy alegre juntando ausentes y presentes en la misma celebración. Bueno, y ahora que nos mencionas el espíritu y el corazón, la razón de ser de la Navidad, que es el niño Dios. Él es el protagonista en realidad de esta Navidad. Quiero invitarlos a que escuchen otro testimonio que tengo en el canal, se llama Testimonio de Navidad, con Marianita. A ti también te invito para que lo escuches. Marianita es un alma víctima, mística y reparadora de Colombia. Que ella justamente hace también estos rosaritos tan hermosos, y ella vio al niño Jesús en una Navidad vivo, real, de carne y hueso, y allí en ese testimonio lo pueden escuchar. Aquí les voy a dejar los datos, también los datos por si se quieren, de pronto quieren solicitar estos rosaritos, le ayudan mucho también a Marianita porque ese es su sustento. Evelyn, querida, no sabes cuánto te agradezco por habernos acompañado en esta hora. Ha sido muy gratificante y bueno, no recordarles a ustedes que Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento del altar, que el principal altar es nuestro corazón y allí siempre Él debe ser el protagonista, que Él no es un cajero electrónico. No solo es ir y pedirle cosas y quejarme, no. Es decirle, arrodillarme ante Él, decirle que lo amo, pedirle perdón y darle gracias por todas las bendiciones que nos da. Entonces, Evelyn, querida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Una feliz Navidad para ti, para tus seres amados. Ay, gracias. Pues te abrigamos con nuestras oraciones. También a tus hijitos que están allá en la presencia de Dios, esperando que sea así, y pues orando por todos ustedes, que tengan una feliz Navidad. Dios y la Virgencita los guarden, los bendigan. Evelyn, muchas gracias. Gracias, Marcela. Un abrazo a todos, feliz Navidad, que conecten con el verdadero sentido y que a mí se me quite esta gripa. Así es. Muchas gracias. Bueno, Evelyn, querida, nos veremos en una próxima oportunidad con un próximo entrevistado, y recuerden que Jesús está vivo. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.